Buenas tardes amigos, mi nombre es Juan Saavedra, bienvenidos a este espacio de podcast, hablamos y aprendemos. Tengo como invitada a una profesional en el tema de las leyes migratorias, su nombre es Norma Ramírez. ¿Cómo estás, Norma? ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias. Nuevamente conversando contigo los temas de migraciones en nuestro país. Bueno, y encantada, ¿no? Ujú. Gracias, Norma. Hay un tema que yo sé que muchos extranjeros que están en el país y que ya se han aperuanizado, si se puede decir, van a escuchar este podcast y yo veo que les va a convenir. ¿Por qué? He notado mucho en el tema comercial de negocios la presencia de muchas personas extranjeras, por ejemplo, ¿no? En los delivery, en las motos de los deliveries, en algunos restaurantes. He visto casos en buses, en transporte de buses. Entonces ya hay un posicionamiento dentro de los quehaceres laborales, pues, ¿no? Empresariales, negocios, comerciales y demás. Ya, hasta ahí no hay problema. Ahora, mi inquietud es, ¿qué pasaría? Esas son las inquietudes que tengo. ¿Qué pasaría si algún grupo de estas personas no tiene el permiso laboral o su estatus migratorio todavía no está adecuado para el trabajo? ¿Qué pasaría, Norma, en esos casos? A ver, tu pregunta nos lleva a poder conversar un poco respecto a la legislación, tanto de migraciones como la legislación del Ministerio de Trabajo, Ujú, que autoriza el trabajo de extranjeros en el Perú. ujú, Debemos de partir de que la ley, el decreto legislativo oh, oh, que norma la contratación de trabajadores extranjeros en el Perú establece que los empleadores, sean nacionales o extranjeros, tienen la obligación de, en la contratación de trabajadores, privilegiar a los trabajadores o darle la primera oportunidad a los trabajadores nacionales. ujú, Eso es lo que dice la ley. El ujú. decreto legislativo, este decreto legislativo señala además que la contratación de trabajadores extranjeros está sujeto a a la contratación de trabajadores privados en el país. Ujú, El decreto legislativo 728. ujú. Entonces, para contratar, ¿qué debe hacer un empleador para contratar un Eso. trabajador extranjero en el Perú? En primer Ujú, lugar, el trabajador extranjero debe reunir con dos requisitos. Uno es el contrato de trabajo, ujú. la suscripción de un contrato de trabajo que debe ser aprobado por la autoridad administrativa de trabajo, vale decir el Ministerio de Trabajo, Teletrabajo. y Ujú, además tener la calidad migratoria habilitante que la ujú. otorga la autoridad migratoria. ¿Qué quiere decir? La Superintendencia Nacional de Migraciones. Migraciones. Ok. Entonces, ¿qué tiene que hacer el empleador? En primer lugar, suscribir un contrato con el Mm, trabajador extranjero por escrito. ujú. Aprobar este contrato ante la autoridad administrativa de trabajo, que es el Ministerio de Ministerio de Trabajo. Trabajo. Ok. Una vez suscrito este contrato y aprobado el contrato, todavía el trabajador extranjero no puede ejercer la actividad para la cual ha Uh, sido contratado. ujú, Tiene que ir a una nueva instancia que es la autorización de la calidad migratoria de trabajador ujú. por la autoridad, por migraciones. Entonces, Entonces ahí es el migraciones. momento que cambia su condición migratoria. Claro, una vez que Migraciones autoriza la calidad migratoria, recién Ujú. este trabajador puede iniciar la actividad laboral para la cual Con la ha sido empresa contratado. que firmó contrato laboral. Así es. Y encima yo recuerdo que leí que están sujetos, los empresarios peruanos están sujetos a un porcentaje de la planilla. Hay un Claro. porcentaje ahí porque Hay, no pueden meter pues a la cantidad de trabajadores extranjeros porque hay una preferencia del trabajador peruano, ¿cierto?
Claro. La ley de contratación de los trabajadores extranjeros y su reglamento establece dos porcentajes limitativos para la contratación de extranjeros en el Perú. Una es respecto a la cantidad o número de trabajadores que puede contratar, y además la segunda, que es el porcentaje de las remuneraciones. Debemos explicar que las empresas solamente pueden contratar un 20% de trabajadores Claro, algo así me extranjeros. recordé. Sí. Y además, la remuneración de estos trabajadores extranjeros no puede exceder el porcentaje del 30% del total de las remuneraciones de la empresa. Por más Existe, bueno, talentoso que sea, hay un tope. claro, claro. Existe en la misma ley de contratación de trabajadores extranjeros, existe un porcentaje que no debe de entrar, una calidad de extranjero que no ingresa en estos porcentajes limitativos, como son, por ejemplo, los hijos de peruanos. O sea, sean ascendientes y descendientes de peruanos, los hermanos también. Entonces, no entran dentro de estos porcentajes limitativos tanto de remuneraciones como de número de trabajadores. Y son considerados como empleados peruanos. Se contrata como nacionales. Ok, sí, porque me has hecho acordar, yo conocí a una chica cuando estuve en Venezuela y quería venir a Perú. Su padre es peruano y se casó pues con una venezolana. Y esa chica me decía que quería venir. En caso de esa chica que el padre es peruano, ella sí puede ser contratada como una nacional, como una peruana. Como una peruana. Pero tiene que suscribir el contrato por escrito. Claro, tiene que ver toda la formalidad contractual. Además, presentarlo al Ministerio de Trabajo. Igual tiene que hacer el trámite, claro. Solamente presentarlo. Solo presentarlo y guardar los documentos que sustentan esta exoneración de los porcentajes limitativos. Interesante la práctica. Tienen que ser guardados en los archivos de la empresa para efectos de una fiscalización que pudiera A eso iba a ver. ¿Qué pasaría, Norma? Porque SUNAFIL está yendo a las empresas a ver, pues obviamente, el cumplimiento del tema de los protocolos de bioseguridad por la pandemia. Tú sabes que hay que proteger al trabajador. Y si en ese tema que han estado revisando las condiciones adecuadas del trabajo, identifican que hay ciudadanos extranjeros irregulares trabajando en empresas peruanas, ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, SUNAFIL tiene varios procesos, ¿no? En primer lugar, insta a la empresa a regularizar al trabajador, ¿no? Y después, en caso que no se regularice, ya aplican sus sanciones administrativas que correspondan de acuerdo a ley, ¿no? En este caso, multas, me tanto la imagino. empresa como el trabajador extranjero podría tener problemas, ¿no? Porque SUNAFIL bien podría comunicar a migraciones la situación migratoria del se le complica la situación al ciudadano y extranjero. migraciones a su vez a la policía de extranjería para iniciar un procedimiento sancionador con fines de aplicación de la sanción de salida obligatoria del país del ciudadano extranjero por encontrarse irregular dentro en el país nacional y que deviene además en la imposibilidad de ingreso al territorio nacional por un término de 10 años. Sí, he visto esos casos que cuando han sacado a ciudadanos extranjeros no pueden ingresar después de 10 años. Algo que me has puesto un poco a pensar y te pregunto, Norma, ¿qué pasaría si esta persona que está ahí, ese extranjero de cualquier nacionalidad, ha tenido problemas de, ¿qué te digo?, de ingreso al Perú? O sea, vino como turista y se quedó, algo clásico.
Entonces claro. ya es irregular. Entonces, si esa persona que está aquí ya es irregular, está trabajando, quiere quedarse, me imagino pues que tendría que evaluar su condición de regularizar. Me imagino que habría alternativas por ahí para que regularice, una de ellas que es el trabajo y otras cosas más por ahí. A ver, la regularización de situación migratoria en nuestro país está Mm, normada por la Ley de Migraciones, el decreto legislativo 1350, y establece que el ciudadano extranjero que haya ingresado al territorio nacional con calidad migratoria de turista y cuya permanencia otorgada por la autoridad de migraciones haya vencido, tiene la obligación de regularizar esta situación. ujú. Migraciones en razón del ingreso masivo de ciudadanos extranjeros, de ciudadanos venezolanos por la situación política, Claro. económica que viven en Venezuela, Migraciones ha implementado una serie de procesos de regularización desde el año 2017. Por Le el dan fuerte, problema internacional de Venezuela, que es verdad, vinieron por claro, ayuda humanitaria, algo así recuerdo. claro. Entonces se ha regularizado o se ha iniciado varios procesos de regularización, pero que lamentablemente no han alcanzado los objetivos. Mm, Últimamente Migraciones ha implementado conjuntamente con la Organización Internacional para las Migraciones y algunas ONGs encargadas de estos temas migratorios de los ciudadanos ujú, venezolanos y de otras nacionalidades, han iniciado un procedimiento actualmente, un ujú. procedimiento de empadronamiento, una especie de Ok, empadronamiento con fines de regularización. Lo que quiere decir que la legislación y la autoridad de migraciones en nuestro país permanentemente está implementando procesos de regularización a efecto de que los ciudadanos extranjeros que permanecen en esa situación en nuestro país puedan regularizar su ok. situación migratoria. Porque debemos recordar que existen obligaciones de los ciudadanos extranjeros, la ley de Ujú, migraciones establece obligaciones a los ujú, ciudadanos extranjeros que se encuentran en nuestro país. Y una de ellas, una de sus obligaciones es mantener su situación migratoria regular dentro del territorio nacional. Además, tienen la obligación de presentar su documento, el mm, documento con el cual han ingresado a nuestro país, claro. con el cual demostrarían su situación migratoria regular. Entonces, que sirva la oportunidad para hacer un llamado Sí, hazlo, por ciudadanos favor, a extranjeros en los nuestro oyentes. país a que puedan tomar estas oportunidades que está dando el Estado peruano de Ujú, regularizar su situación migratoria, inclusive a aquellos extranjeros, ciudadanos extranjeros que han ingresado de manera irregular a nuestro país. ¿Qué quiere decir? Que han ingresado sin controlar su ingreso al país, han ingresado por por trochas mafias. He o visto por, o reportaje por, de noticias o y por algunos han pasos no ingresado, no autorizados, autorizados, puedan, exacto. puedan regularizar su situación migratoria. ¿Y Tienen chance. qué lleva a un extranjero, qué beneficio le trae a un extranjero el tener una situación migratoria regular en nuestro país? En principio, a tener acceso, tiene Al derecho a trabajo, la salud, tiene derecho al trabajo, a la tiene educación derecho y a la a educación los y a servicios todos públicos los que cualquier servicios peruano tiene. claro, en la misma condición que un ciudadano peruano. Entonces es muy Ujú, importante que los ciudadanos extranjeros en nuestro país tengan la situación migratoria regular, que se ujú. acojan a estos procesos de regularización. Sin miedo a que digan, Claro, uy, si voy allá me van a deportar. No, porque tú estás hablando que ya se está haciendo el tema de la adecuación de su estatus, ¿no? Regular. así es. O sea, ellos tienen que dejar esas tonterías mentales de los miedos
y decir, uy, si voy allá me van a deportar, nada. Tienen que presentarse voluntariamente. Claro. Si se presentan en estos procesos de regularización, Migraciones les está otorgando todas las facilidades. Facilidades. Interesante, muy interesante. Bueno, Norma, eso era lo que quería preguntarte, las inquietudes, porque tú sabes que estoy viendo el tema de mercado, negocios, laboral, y me llamó la atención esa presencia por muchos lados, y tenía esa inquietud, y como tú manejas ese tema, quería preguntarte. Bueno, recomendaciones para los empresarios, para los extranjeros. Tu palabra final es, Norma. Eh, Como dijimos hace un momento, ¿no? La contratación de trabajadores extranjeros se encuentra regulada en la Ley de Contratación de Trabajadores Extranjeros y requiere de dos procesos. De un proceso un proceso ante la autoridad administrativa de trabajo, de Ujú. aprobación del contrato de trabajo, y la segunda instancia, que es la autorización de la calidad migratoria que habilite al ciudadano extranjero a trabajar. Estos dos procesos son importantes, además de que eh, los ciudadanos extranjeros en el país deben ser contratados dentro de los porcentajes limitativos establecidos por ley, ¿no? Ujú. Interesante, Norma, y yo veo que este es un tema que después te voy a preguntar más, porque es algo que he identificado y obviamente se va a dar a conocer, y bueno, me sumo a tu llamado de que no tengan miedo de ir a la autoridad migratoria y que averigüen pues cuáles son esas ayudas que hay, que es una oportunidad grandísima, porque yo me pongo en el lugar de ellos, porque yo he salido a otros países y entiendo pues lo que es ser una persona inmigrante. Obviamente yo he sido regular, no he ido con propósitos regulares, yo tranquilo, feliz de la vida y demás, ¿no? Pero me pongo en un lugar diferente, es para estar preocupado, para estar, ¿qué te digo?, con esas incertidumbres y no aprovechar pues lo que se debe aprovechar. Bueno, Norma, será hasta otra oportunidad y muchísimas gracias por tu participación, tu recomendación y conocimientos. Encantada, cuando gustes, Juan. Gracias.